Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Espero estés teniendo una excelente mañana, tarde o noche. Mi nombre es Israel y te doy la bienvenida a Cuento Historias a lo Estúpido. El episodio de hoy es La reina que no reinó. ¿Hasta dónde nos lleva la ambición? Cualquier persona puede esforzarse por alcanzar sus objetivos, pero la mayoría tiene un límite. Aquel que considera no vale la pena cruzar, pues sería egoísta. O bien, el objetivo no es lo suficiente importante. Mas la historia ha demostrado que la humanidad es cruel y no todas las personas tienen límites. Algunas pisotearán cuanto se encuentren en su camino con tal de alcanzar una meta, incluyendo seres queridos. Mucho se ha dicho de si las personas son malas o buenas por naturaleza, o si depende de la familia, la comunidad o alguna otra serie de condiciones extrínsecas. Y por lo tanto la gente no puede decidir si será una persona buena o mala. En lo personal, creo que la gente, en general, excluyendo aquella con algún trastorno psicológico, tiene un sentido básico de decencia sobre el cual decide o no actuar. Pero obviamente no tengo la respuesta, y dudo que alguien jamás la tenga, si es que existe alguna. Sin embargo, es interesante ver hasta qué punto es capaz de llegar la gente cuando ignora por completo esa decencia básica, y actúa de manera egoísta. Y no solo eso, sino ver cómo esa actitud puede afectar a otras personas. Por eso, hoy quiero contarte la historia de una mujer que, la historia, ha tratado terriblemente, y es objeto de burla hasta el día de hoy para muchas personas, solo por inestabilidad mental, de la cual sus seres cercanos podría considerarse que se aprovecharon. Quizá conozca su nombre, quizá no, pero definitivamente es de esas vidas que valen la pena conocer más allá de su apodo. Un tanto cómico, sí. Y la gente lo utiliza para pasar por alto todo lo que esta mujer vivió, mejor conocida como Juana la Loca. Esta es la historia de Juana I de Castilla. Este episodio contendrá datos sobre la vida de la persona mencionada. Hay múltiples trabajos relatando su vida. Algunos le favorecen, otros no tanto. Pero en general es toda una serie de eventos que vale la pena conocer si te interesa la historia. Y no solo su vida, sino las de varias personas cercanas a ella. Pues los grandes reinados, imperios y demás gobiernos de la humanidad, por lo general tienen historias muy interesantes. Antes de comenzar, quiero advertirte que este será un episodio distinto, si es que has escuchado otros. Y probablemente breve, pero es con una razón. Desde joven me costaba trabajo aprender historia. Siempre la consideré aburrida. Entonces, hoy, que hablaré de historia, quiero contártela de una manera como a mí me gustaría que me hubiera sido contada, para despertar ese interés de aprender más. ¿Sabes? De cualquier modo, conozcas la vida de Juana, hayas solo escuchado su apodo o no tengas ni idea de su existencia, espero disfrutes esta historia sobre una mujer cuya propia mente, así como la ambición de su familia, fueron factores para definir una etapa importante en la historia de Europa. El 6 de noviembre de 1479 nació Juana I de Castilla, en Toledo, España, hija de los reyes católicos Isabel y Fernando. Destinada desde joven a la grandeza, no solo por su linaje real, sino por su gran belleza e intelecto, por los cuales destacó desde muy temprana edad. Por supuesto, recibió una educación de calidad, al punto de que para sus 15 años ya era fluida en francés y latín, además de mostrar grandes habilidades musicales. Quienes la conocieron no podían evitar comentar sobre sus grandes capacidades de razonamiento, considerándola muy madura y cuerda, incluso para alguien de su edad y alguien de su posición, siendo la tercera hija de los líderes españoles. Opiniones como esas solo volvieron más sorprendentes los hechos futuros en la vida de Juana. Por el conflicto existente con la monarquía francesa, los reyes católicos planearon un matrimonio para Juana, a modo de cercar el reino enemigo con los enlaces políticos que provocaría el casamiento. Entonces, en 1947, a los 17 años de Juana, se trasladó a los Países Bajos, donde contraería matrimonio con el archiduque de Austria
Felipe de Borgoña, apodado el Hermoso. Ahora, hablemos de este vato brevemente y de por qué es importante. Aunque su papel fue relevante no solo en esta historia, sino en la de Europa, rara vez se comparte información sobre él específicamente. Su vida es interesante también, pero fue bastante corta. Además, Juana es la protagonista de hoy, entonces me limitaré a los aspectos importantes. Pero si quisieras aprender más sobre el tema, definitivamente puedes investigar más sobre Felipe. Pero bueno. Felipe nació en 1478, en Brujas, hijo del archiduque de Austria Maximiliano de Habsburgo, un nombre que es más probable que conozcas, y de María de Borgoña, condesa de Flandes y de Borgoña, señora de territorios alrededor de los Países Bajos y, lo importante para esto, el norte de Francia. Ella murió cuando él tenía apenas 4 años, lo cual le dejó la soberanía de todos los estados controlados por su madre. Aunque la regencia quedó a manos de su padre, pues Felipe era aún muy joven para gobernar. No obstante, cuando obtuvo el poder, comenzaron los problemas. Pues rápidamente buscó alianzas con Francia, lo cual lo enfrentó con su padre y eventualmente con su suegro, Fernando el Católico, pues Francia era el mayor rival de los reyes de España. Y, como te dije, el casamiento era con motivo de cercar a Francia. Felipe actuaba sobre sus múltiples títulos, pero su interés principal siempre fue trabajar para Borgoña, y se notó con las variadas reformas que realizó sobre estos territorios específicamente. Siempre fue un joven encantador y muy atractivo, o eso se cuenta. Sus retratos en lo personal no me parecen muy atractivos, pero supongo que para estándares de la época él era básicamente un Brad Pitt, yo creo. Como sea. El punto es que no por nada su apodo era el Hermoso. No era como México que apodamos a la gente de manera irónica, o sea, los apodos eran literales. Todos los reyes y reinas eran apodados en esa época basándose en aquella razón por la cual se les conociera mejor. De ahí que sus suegros fueran conocidos como los Reyes Católicos. Pero su atractivo no era lo único que lo volvía un hombre codiciado. Sabía tomar provecho de ese atractivo y era un seductor conocido. Una característica que se convertiría en un problema para su relación. Pero volvamos a eso y a donde ambas historias se convierten en una. El matrimonio entre Felipe y Juana fue el resultado de una serie de movimientos diplomáticos de los padres de la pareja, para obtener un mayor control sobre Europa. Antes de continuar, debo advertirte. Aquí vienen varios sucesos históricos. Y si la historia no es lo tuyo, puede volverse cansado. Pero entiendo. La historia nunca fue lo mío. Hasta que comencé a leerla. Y me di cuenta de que es menos aburrida de lo que parece. A veces. Depende qué parte y perspectiva de la historia estés conociendo, claro, pero tú sigue escuchando. Los grandes estados de Europa mantenían cierto equilibrio hasta ese punto. Pero todo cambió cuando llegó el nuevo soberano de Francia, Carlos VIII, quien aspiraba a más poder, lo cual era una amenaza para el centro de toda Europa, no geográficamente, sino en términos de desarrollo, tanto económico, político, cultural, etc. Italia. Básicamente, ahí se concentraba todo el poder de Europa. Entonces, los reyes españoles dijeron, nanáis paloma, porque Francia comenzaba a tomar presencia en más territorios, entre ellos, la isla de Sicilia, la cual era de dominio aragonés, y gran presencia francesa implicaba el riesgo de perder ese territorio. De aquí los planes de matrimonio, aprovechando a sus vástagos como peones, primero casando al heredero del trono, Juan, príncipe de Asturias, con Margarita de Austria, hermana de Felipe, y luego a este con Juana de Castilla, aunque esto solo tenía el propósito de estrechar la alianza hispano-austriaca, tuvo consecuencias mucho mayores a las que cualquier persona en la época habría imaginado. Juan estaba destinado a ser el nuevo rey para suceder a sus padres y liderar durante el conflicto contra Francia. Sin embargo, murió en 1498 sin dejar descendencia alguna. No mucho después, murieron también su otra hermana, Isabel, y el hijo de esta, Miguel, dejando de esta manera a Juana
como la única hija restante de los reyes de España, y por lo tanto, nueva princesa de Asturias y heredera al trono. Lo cual, a su vez, hacía heredero al trono a su esposo, Felipe, de tal manera que las múltiples dinastías que estas familias ya tenían, ahora estaban representadas en una sola unión, o sea, en una sola persona, el hijo de esta pareja, quien sería conocido como Carlos V, el inventor del chocolate. Pero aún no llegamos a él. Cuando se concretó el matrimonio de la pareja, la cual, a pesar de estar en un pacto sobre el que no tenían decisión alguna, aceptó sin mucho problema, pues la atracción mutua surgió fácilmente. Los primeros años de matrimonio corrieron felices. Tuvieron una descendencia de 2 varones y 4 mujeres. Y no se sabe que Felipe fuera un abusador, entonces debía existir algún entendimiento. O sea, no hay indicios, hasta donde he visto, para creer que esos embarazos fueron forzosos. Claro que en esa época era prácticamente una obligación tener un hijo varón, entonces de aquí solo se pueden hacer suposiciones. Tras unos años comenzaron los problemas. Como te dije, Juana siempre destacó por ser muy cuerda e inteligente. No obstante, cerca de su matrimonio comenzó a presentar leves ataques de histeria, que despertaron sospechas entre su familia y, más adelante, en su esposo. Isabel de Castilla siempre planeó que su hija le sucediera en el trono. Lo hizo saber en más de una ocasión. Incluso en su testamento estableció a Juana como la heredera real. No obstante, la misma Isabel comenzó a notar peculiaridades en la actitud de Juana. No necesariamente locura, más bien notó el escaso interés de su hija por gobernar, por lo cual, cuando Isabel veía su muerte cerca, modificó su testamento, para incluir que, si Juana no pudiese gobernar, Fernando fuera el rey regente hasta que su nieto Carlos tuviera la edad suficiente. Aquí es donde comienzan los problemas de Juana. A pesar de los deseos de Isabel, ésta sabía que Fernando y Felipe podrían no estar de acuerdo en que su hija fuese reina, y ella misma tenía sus dudas. Pero lo realmente importante para Isabel era mantener el poder en nacionales. Por lo tanto, en su testamento también agregó que un extranjero no podía tener cargos de poder, sin especificar a Felipe, claro, pero el punto era evitar que él intentara usurpar el trono. Lo cual es otro dato importante. Sobre el Oribe Peralta original, o sea, el Hermoso, siempre fue tratado de manera despectiva por la gente de España, solo por el hecho de ser un extranjero. Y el testamento de Isabel no le hizo ningún favor. Entonces llegó el día, la muerte de Isabel y la hora de la verdad para Juana, como heredera. Mientras historiadores se debaten si Juana estaba realmente loca o si sus actitudes extravagantes serían solo un intento de reafirmarse en una sociedad dominada por hombres, solo una cosa es segura. Loca o no, no tuvo la oportunidad de demostrar lo contrario. Si me preguntaras a mí, creo que la verdad está a medio camino. Juana no estaba completamente loca, mas cuerda tampoco. Su actitud extravagante fue probablemente exagerada de manera enorme, no necesariamente por deseos ajenos de poder, más bien por la sociedad de su época, que básicamente tenía una mentalidad como la de un pueblo aislado del resto de la sociedad moderna. Pero divago. Isabel notó las actitudes de Juana antes de morir, y le provocó múltiples discusiones con ella, las cuales también llevaron a problemas de salud, pero tras su muerte, Juana asumió el poder brevemente, mientras Felipe hacía de las suyas, firmando con su padre una concordia, en la cual se establecía que si Juana no estaba en condiciones de gobernar, o bien no deseaba hacerlo, él asumiría todas sus responsabilidades, y las conservaría incluso si ella moría, haciendo justo lo que Isabel intentó evitar, mientras Fernando se retiraba a buscar matrimonio en Francia, dejando de lado el conflicto por el que inició todo. Juana se indignó tras esta decisión, pero no objetó de ninguna manera. Su único deseo siempre fue ser libre. Gobernar nunca fue de su interés. Irónicamente, justo el único deseo expreso de Juana sería aquel que no lograría cumplir,
pues no solo no gobernaría, además sería gobernada. Juana amaba a Felipe más que a nada en el mundo. Por ello, las actitudes seductoras de éste despertaban en la reina enormes celos y, a su vez, empeoraban su estado mental, que de por sí ya era considerada loca. Pero el desgaste físico y emocional de Juana era comprensible. No solo su esposo era un probable infiel, así como un manipulador junto a su padre. Además, Juana parió a sus hijos casi en años consecutivos. Pero las mujeres eran máquinas de bebés, sin opinión. Entonces, ese tipo de situaciones no eran tomadas muy en cuenta. Lo bueno es que hoy las cosas son distintas. En fin, llegó el golpe más fuerte de todos, el 25 de septiembre de 1506, cuando repentinamente murió Felipe el Hermoso, mientras Juana estaba embarazada de su sexto hijo. Con la muerte del archiduque, Fernando el Católico regresó para gobernar una vez más, pues Juana no estaba en condiciones de hacerlo, y lo demostraba, siendo así Fernando el soberano durante otra década, hasta su muerte, cuando lo sucedió su nieto, Carlos. Aquí sucedieron muchas cosas, pero te las diré a manera de resumen. Hay muchas historias de que Juana estaba tan apegada a Felipe que no permitía que lo sepultaran. De entrada, no se daba santo sepulcro sino hasta 6 meses después de la muerte de las personas. Entonces, eso le facilitaba mantenerse cerca de su marido. Pero también se relataba que ella hacía lo posible por pasar tiempo junto a él, e incluso abría su féretro para verlo. Para esto, toma en cuenta que era un cadáver en descomposición. No acababa de morir. Habían sido días o incluso semanas después, aunque, al menos hasta donde sé, no está completamente confirmado esa obsesión con su cadáver. Pero además de esto, Juana pasaba todo el tiempo con su hija menor, Catalina, quien era su única compañía desde 1509, donde llegamos a la parte más triste de esta breve y a la vez tan larga historia. Pues fue entonces cuando Fernando el Católico, sabiendo que si la reina parecía loca ante su pueblo, el mandato perdería la confianza de los súbditos, envió a que se encerrara a Juana en Tordesillas. Recuerda, desde 1509. Entonces, cuando Carlos sucedió a su abuelo en 1516, visitó a su madre, a quien no veía desde muchos años atrás, pues fue enviado al extranjero en sus años formativos. Tras ver a Juana y el encierro en el que vivía desde hace ya 7 años, su reacción fue continuar los planes de su abuelo. A pesar de que él ya podía ser rey por derecho, probablemente el temor de mostrar debilidad en la familia lo llevó a dejar a su madre encerrada. No parece que tuviera algún tipo de coraje en su contra. Más bien, creo yo, era el pensamiento de la época. Lo más importante era mantener el poder y al mismo tiempo la confianza del pueblo. Que por cierto, de ese poder, pues Carlos V tendría prácticamente todo, pero esa es otra historia. Lo importante aquí es que Juana vivió con múltiples cuidadores en su encierro. A menudo se rebelaba, dejaba de comer, de asearse, e incluso se negó a asistir a misa. De hecho, Carlos prohibió hacer del conocimiento de su madre cualquier información política sensible. Por ejemplo, Juana no se enteró de la muerte de Fernando sino hasta 1520. Después, en 1525, finalmente apartaron a Catalina de su lado. Y 2 años después, se llevaron el ataúd de su marido en secreto, el cual ella seguía pensando que estaba cerca. Su hijo y sus nietos la visitaban, a veces durante varios días, pero esas visitas se reducían a medida que temían por el alma de Juana, pues ella se estaba negando ya no solo a ir a misa, sino incluso a confesarse y hasta a tener figuras religiosas en su habitación. Cuando un clérigo fue enviado a investigar al respecto, Juana respondió que las mujeres que la cuidaban estaban obstaculizando su vida religiosa y demandó que fueran investigadas por la Inquisición. Todo este tipo de cosas le ocurrieron a Juana desde que comenzó su encierro en 1509. Y finalmente, en 1555, a sus 76 años,
Tras casi 5 décadas encerrada, en un Viernes Santo, Juana I de Castilla murió. Juana intentó ser una buena madre, esposa e hija durante toda su vida, y tuvo la cordura suficiente para aceptar que enfermaba frecuentemente, y eso le impedía gobernar sus múltiples reinos. Sus últimas palabras fueron: «Ayuda a Jesucristo crucificado». Una mujer devota a su fe y a sus seres queridos, que la historia tiende a recordar como no más que una loca sin remedio con un apodo gracioso, así como la madre de alguien que sí fue importante. Es imposible conocer el verdadero estado mental de Juana en la actualidad. Todo lo que podemos hacer es suponer, basándonos en la información registrada. Pero tomando en cuenta el contexto de la sociedad en su época, es plausible suponer que muchos detalles de su vida fuesen exagerados. Por mi parte, creo que Juana debería ser reconocida más allá de su apodo, como alguien que solo quería ser libre, capaz de aceptar que la presión de gobernar era demasiado para ella, y muy inteligente como para preocuparse en planes políticos. Al menos los testimonios de cuando era joven dictan ese tipo de personalidad en ella. Y aunque su mente quizás sí se desvaneció, dudo que haya sido al punto que se ha hecho creer. Pues fue una mujer fiel a su familia y a su esposo, que actuaba a favor de intereses ajenos, a pesar de que eso significara implicarse en asuntos que jamás fueron de su agrado. Toda la historia alrededor de esta época es muy interesante. Se puede hablar mucho de los reyes católicos, de Felipe el Hermoso y, por supuesto, de Carlos V. Pero ninguna de esas historias ha sido tanto objeto de críticas, al menos a mi parecer, como la de Juana, que dudo tuviera la culpa de las situaciones que le ocurrieron. Eso sí, al menos podemos visitar historias como esta y crear nuestra propia opinión. Puedes estar de acuerdo o no conmigo, pero lo importante es conocer primero el contexto alrededor de una historia como la de Juana, para entonces opinar si realmente le faltaba cordura o lo que realmente le faltó fue apoyo. Así es como llegamos al final de La reina que no reinó. Quise hacerle honor al nombre del podcast con este episodio. Espero no haya sido contraproducente, pues ahora sí que conté esta historia muy a lo estúpido. Pero lo hice porque la historia, en general, no esta en específico, siempre me pareció aburrida. Pero tiene tantas cosas interesantes por enseñarnos y es triste cuando la gente la ignora automáticamente, como yo solía hacerlo. Hay muchas novelas inspiradas no solo en la historia de Juana, sino en las vidas de monarcas que marcaron el mundo. Y conocer historias así es un gran interés mío. Y si no era el tuyo ya, espero esta breve historia haya despertado al menos una curiosidad en adentrarte un poco más en esta clase de temas, si es que como yo, nunca fueron tu fuerte. Faltan muchos datos, por supuesto, pero como te dije, al ser un tema de historia, quise enfocarme en aquello que realmente consideraba más relevante. Y si quisieras aprender más, hay mucho donde indagar, pero esa es básicamente la historia de Juana. Y creo que es una que vale la pena conocer, al menos por encima. Porque dudo que Juana haya sido una persona completamente cuerda, pero tampoco creo que estuviera tan loca como la describían. Mucho menos estaba poseída. Una sociedad que estigmatizaba incluso más que en el presente las enfermedades mentales, solo aportó sus problemas. Así como la falta de apoyo por parte de su esposo, de su padre y de su hijo, todos estos fueron factores para evitar que esta mujer que, si bien quizá no era capaz de gobernar, no podemos saberlo, definitivamente no merecía pasar la mayor parte de su vida aislada del mundo. Digo, dudo que una persona poseída le pida ayuda a Jesucristo con su último aliento. Pero la vida de Juana nos muestra una etapa más de injusticias que no debemos repetir. La práctica de tratar a las personas en general y a las mujeres en particular como locas cuando tienen algún tipo de poder o influencia existe desde antaño. Y si Juana de Castilla nos enseña algo es que siempre vale la pena conocer la historia completa. La historia la cuentan los ganadores. Y si la historia nos dice que una persona estaba loca, esa es solo una perspectiva.
Te invito a seguirme en mis redes sociales como @chalepodcast si quieres estar al tanto de los siguientes episodios y de más información respecto al podcast. Te recuerdo que una semana antes del estreno de cada episodio, publico una pista sobre la próxima historia junto a la fecha de su estreno. Mi nombre es Israel y esto fue Cuento Historias a lo Estúpido, la historia de Juana I de Castilla. Espero la hayas disfrutado. Gracias por escucharme y hasta la próxima.